No sé si ya se vea. Sí, ya se ve. Solo faltaría Intestino Posterior, primitivo ¿no? medio. Medio. Bueno, para comenzar con el intestino primitivo, las estructuras que se van a derivar del intestino primitivo medio, pues van a ser lo que sería el intestino delgado, que vendría siendo desde el duodeno distal a la abertura del colédoco, lo que va a ser el ciego, el apéndice, el colon ascendente y las 2/3 partes derechas de lo que vendría siendo el colon transversal. Todas estas estructuras se van a irrigar por lo que va a ser la arteria mesentérica superior. ¿Le das a la siguiente, Gerardo, por favor? Se dejó compartir, ¿verdad? Se quitó el modo presentación nada más. Ahí está. Bueno, lo que es la herniación del asa del intestino primitivo medio, bueno, esta se produce por un espacio insuficiente en lo que va a ser la cavidad abdominal. Al no poder herniarse, pues en ese espacio se logra en lo que vendría siendo fuera de la propia cavidad. Esta insuficiencia de la cavidad se va a deber a que el hígado y los riñones van a poseer tamaños demasiado grandes en lo que va a ser esa etapa del desarrollo. Lo que va a ser, bueno, lo que va a ser el asa del intestino se va a encontrar suspendida en lo que va a ser la pared abdominal dorsal por el mismo mesogastrio dorsal. ¿Le das a la siguiente, por favor, Vera? Bueno, lo que es el conducto onfaloentérico o el tallo de conexión, va a estar unido a lo que va a ser el vértice del asa. Lo que va a ser el asa del intestino va a poseer una rama craneal y otra caudal. La rama craneal va a ser la que van a formar las asas del intestino delgado, las diferentes, ¿cómo se dice? Las vueltas que va a dar todo el intestino. Y la rama caudal lo que va a dar el ensanchamiento cecal, que va a ser lo del el primoidio del apéndice. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, hay ciertas malformaciones que se pueden dar en esta etapa. Una de ellas es el onfalocele congénito. Esto se debe a una malformación congénita donde se debe a la persistencia de la herniación del asa del intestino. Esta malformación se asocia en un 50% de los individuos que les afecta a lo que vienen siendo los problemas cromosómicos, y al aparecerse esta malformación es necesaria una reparación quirúrgica. A veces, bueno, a veces muy, muy simple o a veces muy compleja. ¿Me das a la siguiente, por favor? Doctor, ¿Sí? ¿qué pasaría con el intestino en este caso? Nada. En el onfalocele, Sí. nada más que se puede complicar al estrangularse la hernia. Ahí como se ve el feto, bueno, ya es un producto ya vivo. Nada más en la bolsa, el intestino no está completamente dentro de su abdomen. Si se fijan esa parte, hay una parte hepática ahí que sobresale y parte del intestino delgado, que es duodeno, yeyuno e ilio. No suele pasar nada así, pero si nace nada más con la pura membrana, pues tiende a desecarse. Quiere decir que se puede necrosar la fascia, o sea, el pellejito tiene que estar adentro. Entonces esos bebés cuando nacen se tienen que reparar inmediatamente, porque si se queda húmedo, pues se necrosa. Necrosar quiere decir que se seca o se muere, porque el intestino tiene que estar lubricado. Si se seca, hace unas cosas que se llaman sinequias. Las sinequias son adherencias. Entonces estos productos se les hace una laparotomía abdominal. Se trata de introducir todo el contenido intestinal. Casi siempre es intestino delgado, porque el intestino grueso, que es el colon, está retroperitoneal, está atrás.
Si hubiera un defecto, pues nada más se ancla donde debe de anclarse y se cierra ya ahí. Y ya, es total. No sé si esa era tu duda. Sí, sí. Gracias, doctor. Normalmente, pues no puedes dejarlo que nazca, sino una vez que ya nació, si lo detectas hay que cerrarlo, o sea, introducir todo eso. Si ustedes lo ven, el ombligo o el cordón umbilical, si se fijan, ¿dónde está? O sea, está pinzado, ¿sí lo ven que está pinzado? Pues ahí lleva las arterias y las venas que nutren al bebé. Entonces, eso hay que introducirlo. ¿Por qué? Porque todavía está permeable, todavía puede desangrarse por ahí. Se introduce, se le hace una plastía umbilical, o sea, se cierra, se deforma y se cierra todo el contenido, se introduce, sin problema. Doctor, y aparte de esa, ¿viene con otra malformación? Por ejemplo, en la imagen que tiene también. Sí, pues, es un bebé con un paladar hendido, ¿sí lo ven? Sí. Sí, sí se ve. Si le miran las manitas, pues trae una acrocianosis. Si le ven las manos, las tiene moradas. Entonces, este bebé es muy probable que, lejos del paladar hendido y la acrocianosis, lo más común es que tenga un problema de una cardiopatía congénita, o sea, una persistencia del conducto arterioso, o sea, donde se mezcla sangre oxigenada con desoxigenada. Si se fijan, las manitas están moradas. Está rosita, pero tiene paladar hendido, labio leporino. No le veo bien genitales, pero se mire medio raro. No sé si sea pene o no sé, no se ve como muy bien. Se mira ahí raro. Y si miran bien sus orejas, tiene una implantación bajita. O sea, están más abajo de lo normal. O sea, este bebé lamentablemente tiene varias malformaciones. Y no dudo que también, lejos de ser el intestino, esta parte sea también parte del corazón. Doc, Sí. y por ejemplo, ¿estas malformaciones se pueden apreciar con ultrasonido? Sin problema. Sí, sin problema, y se pueden reparar en primer mundo o con un buen perinatólogo en una UMAE de alta especialidad. Sí, sí se puede. Y por ejemplo, nosotros, doctor, tercer mundo, ¿qué es lo que procede cuando se detecta? Pues normalmente lo que se dice a la mamá es que acuérdense que las primeras 12 semanas a 13, que son las semanas críticas, se supone que el bebé ya está todo formado y todo en su lugar. Después de esas semanas, ya cuando uno ve malformaciones congénitas, pues se le tiene que avisar a la mamá. Ahí es cuando ya entra el aborto, ¿no? Todavía no está legal, así que tú digas legalmente autorizado para que la mamá decida. En realidad, todavía es un tabú esa parte. Pero suponiendo, o sea, país primermundista es lo que se debe de hacer, ¿no? O bueno, una de las recomendaciones. Y pues sí, es que la calidad de vida del paciente es un poquito pobre, lamentablemente. O sea, son pacientes que van a estar constantemente en tratamientos y en complicaciones porque no, por ejemplo, este paciente va a tener problemas cardíacos, respiratorios, malformación ahí, otra cromosomopatía a nivel neuronal probablemente, más la abdominal y la torácica. O sea, el detalle es no le va a alcanzar para tener un estilo de vida bueno o una calidad de vida buena, ¿verdad? Va a estar batallando siempre. Sí, y a veces no crecen normalmente como debe de ser. Son pacientes que van a depender siempre de familias, y pues ustedes recordarán que pues mientras uno está fuerte puede cuidar a sus hijos, pero ya cuando los papás ya están viejitos, pues estos bebés pues van a ser grandes y tienen que estar al cargo de alguien, ¿no? Doc, me imagino que la tasa de mortalidad en este tipo de malformaciones es muy alta, ¿no? Sí. Sí. No estamos hablando de nada más el ónfalocele congénito, hago la aclaración, ¿eh? Ónfalocele congénito nada más es que el ombligo está protuido. O sea, que tiene una hernia umbilical, para que me entiendan. Pero dentro de la hernia umbilical, pues puede estar el intestino. Y, por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, se mira hasta algo de hígado ahí.
¿sí? Entonces, dependiendo de las estructuras que estén ahí. ¿Sale? Y, por ejemplo, en estos casos de estos bebés, cuando se intentan reintroducir sus órganos, ¿qué tanto es la tasa de éxito en este caso? Y contaría como negligencia médica si mueres sabiendo que es algo muy complicado de hacer, o no sé qué tan complicado sea. No, no puede ser negligencia médica algo detectable porque antes de cualquier acto quirúrgico tienes que firmar un consentimiento informado donde tú le vas a decir al paciente qué es lo que esperas, o sea, cuál pudiera ser el beneficio y qué pasa si no lo operas. Pero todo acto quirúrgico, aunque te quiten una verruguita, un lipoma, un tumorcito, todo acto donde se manipule, se introduzcan tejidos de un paciente tiene que tener un consentimiento por las complicaciones. Si el paciente llega a fallecer, o sea, está dentro de, por ejemplo, tú dices, de 100 que nacen así, se van a morir 20, pues está dentro de esa estadística, o sea, tú no le puedes mentir al familiar. No es negligencia porque, por ejemplo, estos pacientes, por ejemplo, como yo miro la segunda imagen, que miro que casi es pura sangre y parece corazón, pues el riesgo de sangrado es muy alto. Al momento tú de anclar, acomodar el intestino, el corazón, no sé si hay otra estructura, pues puede sangrar. Entonces, los bebés recuerden que tienen menos volumen, acaban de nacer, sus pulmones están parcialmente maduros, no están totalmente maduros. Normalmente estos bebés se tienen que sedar, entonces lo tienes que intubar lejos del paladar y labio leporino que puede tener ahí hendido. ¿Quién no te dice que tenga una fístula traqueosofágica o alguna otra cosa? Entonces, lo puede sedar, pero ¿qué tal si el bebé no está apto para despertar? ¿Me explico? Son pacientes que lejos de operarlo duran mucho tiempo sedados con ventilación mecánica. ¿Sí? Doctor, y ahorita lo mencionó, pero no escuché bien. ¿Cuál es la edad del feto en la que puede detectar estas malformaciones? Bueno, la verdad, desde antes de las 12 semanas o entre las 12 y 13 semanas, que son las semanas críticas, ya uno puede detectar si existe una malformación ya macrosómica. Ah, ok. Sí, me surgió O sea, que mencionaban el salir del aborto, por eso lo preguntaba. la mayoría de los tejidos a las 12, 3 semanas, prácticamente, para que entiendan, ya el bebé nada más tan engorda. O sea, ya desarrolló lo que tenía que desarrollar, ya cerró lo que tenía que cerrar y ya se formó lo que se tenía que formar. Solamente está madurando, o sea, está especializando sus tejidos y sus órganos. Y prácticamente el bebé ya está hecho. A las 12 semanas, 13 ya está el bebé completamente como va a ser. Ya si la nariz no tiene puente nasal, si hay una translucidez nucal, si ya hay polidactilia, o sea, si ya hay otras cosas que nosotros vamos checando, si ya hay un polidramnio, un oligodramnio, si uno puede checar el foco cardíaco fetal y ya hay malformaciones ahí detectables, o sea, uno ya puede saber más o menos qué pasa. Y se le tiene que decir a la familiar porque no va a haber un medicamento que tú le des y que lo va a compensar porque es un problema genético, o sea, así ya nació. No hay algo que tú le des para que se forme. Solamente esperar a que cuando nazca, pues puedas salvarlo si es que lo deciden ahí, pero se supone que los papás ya deben de saber esa parte, que es lo que ellos deciden muchas de las veces, ¿no? A veces chiquitos, pues bueno, sí hay o van a ver ustedes que les pueden poner un abortivo, ¿verdad? Hay doctores que le pueden poner un abortivo porque pues son bebés que no son tan viables, lamentablemente. Doc, y poniendo de ejemplo esta malformación, me imagino o quiero pensar que se tiene que hacer una cesárea, ¿no? Porque por parto natural, pues obviamente, o sea, crece muchísimo el riesgo. Sí, así es. De hecho, la mayoría de los pacientes, por ejemplo,
que es detectado algo que va a poner en riesgo el trabajo de parto, por ejemplo, ¿te imaginas que nazca este bebé por el canal de parto? Lo va a aplastar. Y si tú lo ves bien, hay una película que se llama Fascia, o esa película brillante que se le ve al bebé ahí, como cuando tienes, no sé si han comprado carne que tiene una película, se llama Fascia, pues en anatomía le llaman aponeurosis, ¿verdad? Entonces se rompe y pues se desparrama lo que se va a desparramar, ¿no? Entonces, o eventra sangrados, algunos capilares frágiles. Recordar que esa dilatación, o sea, es parte del cordón umbilical, pues se llama ónfalo cele, o sea, una cavidad en el ombligo. O sea, quiere decir que es como si tuvieran ustedes un globito de los que se inflan, donde hacen figuritas los payasos, ya ven que es larguito, pero en el medio tiene un defecto donde está bombado y por lo tanto está más frágil porque está elongado, entonces se puede romper, ¿no? Y acuérdense que independientemente de llevar dos arterias y una vena, acuérdense de la circulación, pues se puede romper o dañar y pues se desangra, ¿sí? Y son de cesárea. ¿Qué más? Doctor, bueno, perdón. En caso de que el desangrado no sea tan grande y se rompa esa película, ¿todavía sería posible practicar lo que es la adentración de nuevo de los intestinos? Sí, pues ese es el objetivo, ¿no? Porque cuando ustedes lleguen a ser internos y operen intestino, van a ver que cuando hay una perforación o una oclusión, se revisa todo el intestino, pero hay que estarlo lubricando con solución fisiológica, porque no se puede secar el intestino, o sea, no puede secarse aire ambiente, siempre tiene que estar lubricado. Ese es el objetivo, introducir y tratar de acomodar fisiológicamente donde deben de quedar cada una de las partes, lo que esté ventrado, ¿verdad? O lo que esté protruido. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Doctor, Bueno, usted que fue jefe de carrera, ¿nunca se barajó la idea de tener un laboratorio de embriología? Sí teníamos. ¿Y qué le pasó? Está listo, ahí está. Está listo en el laboratorio de Isto, ahí están los fetos. Ah, ok. Es que la doctora de histología nos dijo que no teníamos. Sí tenemos antes una señora que se encargaba del laboratorio porque falleció en este año. No, sí sé, sea de COVID, no sé, pero ella se encargaba de cuando estaba conmigo, pues yo le decía, miren, vayan a ver los fetos y los vas viendo de semanas por semanas. Pero ahí está. Los laboratorios de histología, no hay una materia como tal. Se supone que debería de tomarlo el laboratorio de histo. Debería de introducirlo. Porque esa es una práctica. La mía es teórica. Debería haber una práctica. Así como hay histo, hay laboratorio de histo, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, otra malformación que se puede dar es la hernia umbilical. Esta se lleva a cabo cuando el asa del intestino ya se adentra en la cavidad abdominal, pero esta se vuelve a herniar de nuevo en lo que va a ser la semana 10 a causa de un ombligo no totalmente cerrado. Esta alcanza su tamaño máximo en el periodo neonatal y no suele realizarse tratamiento quirúrgico solamente cuando ya lleva persistencia de los 3 a los 5 años. Doctor, en este caso, por ejemplo, un pariente mío que de todos modos aún tiene ese tipo de hernia, pero ya es adulto, ya es básicamente de la tercera edad. Ahí todavía sería necesario o ya no el tratamiento quirúrgico.
En toda hernia detectable, de donde sea, porque hay hernias inguinales, umbilicales, esofágicas, de diferentes niveles, hay hernias. Nunca vas a saber cuándo te va a dar un problema. Por ejemplo, ese hernia umbilical es el defecto herniario. Entonces, si me miran así, es un globito, ¿no? Entonces, se puede meter el intestino así, en esa bolita. Pero si se mueve y se tuerce, ¿qué creen que pase? Se liga. Bueno, hay como que se liga, ¿no? Haz Pues sí, se cuenta. podría decir ligarse. Una ya no inflamación, ¿no? hay pasos. Hagan de cuenta. Por aquí comes y por aquí evacúas. Se bloquea entonces, ¿no? Se obstruye. Entonces, el problema de las hernias es que si se ocluyen, pues ya no va a transitar el bolo alimenticio o el bolo fecal. Entonces, una hernia puede ser que hayas nacido con ella desde bebé y hay gente que nunca le ha dado problemas. Pero hay gente que de repente también ahí las hernias son adquiridas. ¿En quién? En la gente que llega a estar con sobrepeso o obesidad, o que llega a ser cargadora de costales o de maquinaria pesada. Entonces, a tanto esfuerzo hace que la pared abdominal, llámese los músculos rectos ahí del abdomen, hay una diástasis, o quiere decir que se rompen o se separan, y por ahí protruye el intestino delgado. Entonces, es un defecto de pared. Entonces, ahí siempre se tiene que operar, pero por ejemplo, si ya tiene 70, 80 o 90 años el paciente, es hipertenso, es diabético, tiene aterosclerosis, tiene cardiomegalia, o sea, si tiene ya enfermedades concomitantes, pues nada te asegura que vaya a resistir un acto quirúrgico, porque son anestesias generales. Ya sería tener una previa valoración anestésica. En la priva, sí los operan, sin broncas. Más en la institución, ahí no tanto por lo que les comento. Ya es de cada uno. ¿Qué más? Para la hernia umbilical no hay tipos, grados, complejidad, o todas son iguales. No, sí hay tipos, sí hay grados. Sí, los defectos hernianos pueden ser de pared, de fascias, de aponeurosis, de niveles. Sí, sí hay. Para darles una checada. Gracias, Doc. Y hay paramediales. Aquí no es tan importante que lo sepan. Cuando vayan en fisiopatología o patología quirúrgica, ahí van a saber. Si ustedes quieren saber más, pues sin ninguna bronca. ¿Qué más? Bueno, en lo que es la gastroquisis, esta es una anomalía congénita específicamente de la pared abdominal. Se debe a una anomalía pues, en lo que es la pared abdominal anterior, donde lo que pasa es que se excluyen lo que vienen siendo parte de los órganos. Se da más, por ejemplo, en lo que viene siendo lo que es la parte derecha del ombligo. Bueno, también este tipo de anomalía es muy infrecuente, pero sí hay, bueno, ha habido uno que otro caso, pero es básicamente muy infrecuente. Haz la siguiente, creo, por favor. ¿Y qué significa gastrosquisis? Sí lo he leído. Estómago dividido. O abierto. Estómago dividido, estómago abierto, fisura de estómago, eventración de estómago. Pero en la gastrosquisis, ¿es eso? No, es como una relación errónea, porque no es en el estómago, es a nivel intestinal. Exactamente, no es necesariamente el estómago.
Es un término que lo que aparentemente o etimológicamente significa no es. Casi siempre, la mayoría de las veces, es el intestino o algún otro órgano, pero menos el estómago, porque gastrosquisis sería nada más que el estómago no está o que se salió, pero en realidad no. Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿eh? ¿Y ¿Qué más? se habrá quedado el nombre por la antigüedad o que dijeron, no, pues es el estómago, ponle gastrosquisis o por qué habrá sido? Sí, cuando se empezó a manejar, se quedó ya el término. Ya se les quedó así y ya siempre se manejó que tiene gastrosquisis, pero nada más quiero que entiendan que no significa lo que uno ve. Y casi siempre el que se entra o se protruye o sale, el que menos es el estómago, pero cuando es así tan grande y que la pared paramedial más la derecha del abdomen, un defecto no tanto del ombligo, de la pared, y que se entra así tan todo el intestino, se fijan que ese no tiene como el onfalocele una capita, es el intestino prácticamente corrugado o con sus cisuras, ¿sí? ¿Qué más? Doctor, ¿y entonces sería más peligroso porque se puede secar al momento de sacarlo? No, es más, el onfalocele es más peligroso que la gastro. Si te fijas, en la gastro casi no tiene defectos congénitos, nada más casi siempre nomás es la pura pared. ¿Qué más, Roger? ¿O quién sigue? Bueno, en lo que es la hernia interna es también un tipo de malformación muy frecuente. Va a ocurrir cuando el intestino delgado se va a introducir en el mesenterio del asa del intestino primitivo medio. Esto va a formar lo que va a ser un saco herniario. Básicamente no produce lo que son síntomas o algún tipo de complicación, pues, ya que cuando se han identificado son mediante lo que son las autopsias o las disecciones anatómicas. No es muy peligroso este tipo de hernias. Sí es peligroso. De hecho, por eso se mueren, Bueno, porque no sabemos. no, o sea, me refiero a que no causan, por ejemplo, síntomas no son tan visibles como, por ejemplo, las anteriores. Bueno, no son Como tan le dije, visibles macroscópicamente, pero a nivel de ultrasonido o con signos sí son visibles, ¿eh? Normalmente es un cuadro de que se le llama síndrome doloroso abdominal, donde está el intestino, por ejemplo, el grueso, y se va metiendo el delgado hasta que se ocluye, se estenosa. Si se estenosa o se cierra, pues ya también ya no pasa el bolo fecal. Y el niño tiene dolor, tiene fiebre, vómitos, porque está ocluido. Y pues se mueren de choque séptico, ¿no? Pero es uno de los diagnósticos diferenciales en los bebés. Síndrome doloroso abdominal. En los niños, hago la aclaración, en los recién nacidos. ¿Sí? ¿Qué más? das a la siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la rotación del asa del intestino primitivo medio, lo que entendí va a ser que básicamente lo que es la parte craneal, que ya mencioné que es lo que va a formar el intestino delgado, va a pasar básicamente por debajo de lo que es la parte craneal, lo que va a originarle lo que va a ser el intestino primitivo grueso. ¿Se trabó o no escuché bien? Ah, soy yo. Es que estoy con conexión inestable. No, de hecho sí se silenció. Yo también, es que yo también me salió conexión inestable. Sí, se pausó. No, pero a Rogelio también le sale el del Wi-Fi rojo. Sí, creo.
Sonó de que sacó a alguien el Zoom. Es que va muy trabado. Sí, pero ahí sigue Rogelio. Sí, le das a la siguiente, por favor. Jorge. Bueno, esto creo que ya es. Ajá. ¿Ya le sigo yo? Bueno, en la retracción de las asas del intestino es que durante la 10ª semana es cuando el intestino ya vuelve al abdomen, a la posición donde debe estar ya en el abdomen. Y sinceramente se desconoce por qué se hernia en un primer lugar y vuelve al abdomen de la semana 10. Aunque algunos lo atribuyen a que el abdomen no tiene el tamaño suficiente para alojar. Bueno, que la cavidad intestinal no tiene suficiente tamaño para alojar al intestino en relación con el hígado y con los riñones. ¿Cómo que la cavidad intestinal? Perdón, la cavidad. La cavidad abdominal, perdón. A ver, ¿y luego? ¿Cuántas vueltas da? Yo vi que termina dando una rotación total de 270 grados. A ver, espérame. Pues Creo yo, que es adicional de 180. ¿mande? Lo que vi es que cuando el intestino retorna al abdomen, da una rotación de 180 grados contra las manecillas del reloj. ¿180? Sí. ¿Segura? Por favor, corríjame si me equivoco. ¿Cuántas dan? ¿Cuántas da? ¿Alguien? Son 270 grados, ¿no? Lo que gira. Pero primero gira 90 grados Primero y gira luego 90. ya cuando se retrae gira a los 180. Sí, o sea. Entonces, ¿cuántos quedó? Entonces da una... 90, ¿no? Da media primero vuelta. son 90 y luego son 180. Son 270 grados al final. Son Sí, al final 270 grados al 260, final. ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia el contrario de las manecillas de reloj. Sí, o sea, donde no va el reloj. Hacia el lado contrario de las manecillas. Cámbiale la pasada, para la pasadita, para la primera, otra. No, bueno, no. Otra, a la izquierda. Otra previa, perdón. No, no está. Bueno, miren, no, ahí. Normalmente, fíjense bien, háganle caso a los dibujos, fíjense bien. Lo amarillo de la B1, lo amarillo, ¿sí lo ven? Sí. Es la rama craneal del intestino delgado, pero normalmente debe estar arriba, o craneal. En su primer giro, pues fueron 90 grados, ¿sí? En contra de las manecillas del reloj. Y la rama caudal quedó en la parte, pues, izquierda. Si ustedes lo van viendo, el intestino todavía está fuera de la cavidad abdominal, porque todavía la cavidad abdominal es muy pequeña para alojar el intestino, que es lo que trató de decirnos Marlene.
Esa fue de una situación donde, fíjense bien, la craneal pues estaba arriba o craneal y la caudal pues estaba abajo, ¿sale? Y luego da otro giro de 90 grados. Entonces lo que era craneal se hizo caudal y lo que era caudal se hizo craneal. Hasta ahí llevamos 180. Pero si ustedes lo ven, todavía continúa la ventración o la del cordón umbilical. ¿Sí? Y fíjense bien dónde queda el intestino primitivo posterior. Antes estaba totalmente caudal, pero ¿se fijan dónde va? Y luego en la que sigue. ¿Se fijaron? Vuelve a dar otro giro. Entonces ahí completa 90 más 90, 180 más 90. 270. 70. Y es como se acomoda el colon. Fíjense bien, ¿eh? ¿Se acuerdan dónde quedaba la rama descendente o el intestino primitivo posterior? ¿Dónde estaba? De inicio, dije, de inicio. Caudal. ¿Se fijan cómo se recorrió y se fue y se quedó hasta atrás? Donde dice ciego, todo eso. Donde dice ciego, colon transverso, obvio es el colon descendente. Y luego viene ya el sigmoides. Ahí donde dice ciego, donde está la flechita, ¿qué creen que sea? Es el apéndice, ¿no? Exactamente, porque se fijan dónde está, si lo vemos ahí, está en el, ¿sí saben los cuadrantes abdominales? ¿No se lo saben? Ya llevan anato. Son los hipocondrios, luego el epigastrio, mesogastrio, los flancos izquierdo y derecho, y la fosa ilíaca izquierda y derecha, y el hipogastrio. Sí es. Entonces, ¿dónde está el ciego en la imagen D? ¿Dónde lo ubican? ¿Dónde lo ubicarían? Porque está el hígado de ese lado. Fíjense bien. ¿Dónde estaría En el el ciego? epigastrio, ¿no? No. La fosa Fosa ilíaca derecha. No, en el hipocondrio derecho. Hipocondrio, abajo de las costillas donde está el hígado. Y luego, ¿dónde está el ciego en la figura E? En la fosa ilíaca. ¿Cuál? ¿La derecha? Derecha. Entonces, fíjense bien. Ahora sí, cámbiale a la primera otra vez, a la B. Ahí mero. Antes era si ustedes lo ven así, era un tubo donde está el hígado. Donde está el hígado, ¿se fijan? Ahí está el estómago. Antes era un tubo que iba de lo craneal a lo caudal. Entonces, fíjense bien cómo estaba ventrado y cómo fue girando para que el intestino primitivo posterior formara el colon. ¿Sí se fijan en el C1, donde dice intestino primitivo posterior? Primero era en la B1, primero era como alargado y luego lo comienza a subir o a ondular. Y lo cámbiale. Y luego lo va a aventar a retroperitoneal formando el colon. ¿El colon cuántas partes tiene? ¿Tres? Cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿Cuáles son? Cuatro. El ascendente, el transverso, el descendente. El ciego. El ciego también cuenta. Sí, pero el ciego es donde se une Sí, el ileón con el colon, con la parte ascendente del colon. ¿Sí? Y luego ya sigue el ascendente, y luego el transverso, y luego el descendente, y luego ya si quieren el sigmoides, y luego el recto. ¿Va? Entonces nada más no se les vaya a olvidar cuántas veces gira y cómo gira. ¿Por qué? Porque se las voy a preguntar. Y les voy a preguntar que dónde van a ubicarse, por eso les digo esta parte. ¿Sale? Sí. Bien, para dónde gira y cómo está ubicado, y ya les dije los de los cuadrantes. Eso verdecito que está en la imagen D, ¿qué es? O en la E. La vesícula biliar. La vesícula biliar. Entonces, si la vesícula biliar está abajo del hígado, en el hipocondrio derecho,
Pues fíjense cómo está dando la vuelta completamente. ¿Sale? ¿Qué más, Marlene? En la fijación de los intestinos, ya que tenemos la rotación del estómago y del duodeno, ya después de esta rotación, el páncreas queda en la parte derecha. Y conforme va aumentando de tamaño el colon es el que empieza a comprimir al duodeno y al páncreas. ¿Y sí quedó Contra en la la parte derecha? Cámbiale la pasada, o aquí está, en la izquierda. Ah, no se ve. No se ve tanto, está bien. ¿Y luego? Bueno, empieza a comprimir al duodeno y al páncreas contra la pared abdominal en la parte posterior. ¿Dónde ves que lo está comprimiendo, Marlene? Ahí. En cualquiera de las 12 se ve. ¿Dónde? Ahí se ve. ¿Quién le mueve? ¿Quién le mueve? ¿Quién le mueve a esa? A la presentación. ¿Tú, Esteban? ¿Le mueves? ¿O quién le mueve? No, yo no le estoy moviendo la presentación. ¿Sergio o quién? ¿Por la flecha? Exactamente. Por la flecha, en la figura D, el ciego está comprimiendo al duodeno. ¿Sí se fijan? Ese es el duodeno, el que parece una C, que viene del estómago. Y en la figura E, lo está comprimiendo el colon ascendente en la unión con el transverso y lo echó para atrás, igual que al páncreas. ¿Sí? Por eso esa parte del duodeno es retroperitoneal. Va a quedar atrás. ¿Sí? ¿Sí quedó? Y luego ya viene el duodeno, y luego ya viene el yeyuno, y luego ya viene el ileón, y luego ya viene el ciego, y luego ya está el apéndice, y luego el ascendente, el transverso, y luego ya lo que les dije. ¿Qué más, Marlene? ¿No tienen clase? Ya son las 7:03. Los del C, no. Si gustan terminar la presentación. ¿O cuánto falta también en función de eso? ¿O para la próxima? ¿Qué queda, Marlene? Falta fijación y ciego y apéndice, pero todavía nada más eso es de una sección. Ok. Bueno, siguiendo con fijación. Todo esto hace que se absorba la mayor parte del mesenterio duodenal y pues ya en consecuencia el duodeno pues ya casi no tiene mesenterio. ¿Qué es el mesenterio, Marlene? Para entenderle, ¿verdad? El mesenterio es de donde proceden. Son como membranas de peritoneo, ¿no? Que ayudan a fijar pues los órganos en las cavidades o a las paredes. Son membranas de peritoneo. ¿Y el peritoneo es, Cristina? Tejido conjuntivo. Y es tejido conjuntivo, conectivo, que es como una fascia, que ayuda a anclar o a fijar a la pared posterior, pues ahí como está el colon, ¿verdad? Acuérdense que cuando lean, imagínenselo lo normal, para que vean cómo se va a acomodar, porque si no han leído poquito anatomía, yo no quiero que sepan anatomía, ya lo saben. Nada más que se imaginen cómo queda, ¿sale? Ahí le dejamos, pues,